Nuestra época se caracteriza por el colapso de la civilización, a falta de buena filosofía. ¿Qué es lo que provoca el colapso? Los intereses económicos, la división de los intereses económicos en detrimento del comercio y la industria, porque está todo con políticas, con aranceles, cargando, cargando el ambiente siempre. Ah, por tanto, eh, el gran, la gran experiencia a lo largo de la historia nos demuestra que la civilización evoluciona a base de prueba y error, con el yunque y el martillo, a base de guerras, conflictos, competencias, tensiones, rivalidades, deslealtades, traiciones, el mal en contraste al bien. ¿Cómo se vence al mal? Con el bien, con la lógica, con la intuición, con la percepción rápida y persuadir e influenciar, enseñando una verdad espiritual, una verdad divina que tiene coherencia, porque unifica, es coherente, hace cohesión social, nacional, continental y mundial. Por lo tanto, una filosofía religiosa o espiritual en la moralidad es necesaria, porque si no, el enemigo está ahí y permanece. Es más, gana terreno porque tiene esa economía y esa economía soborna a todos, incluso la justicia. La ciencia va por delante, ciencias las ciencias en general, medicina va por delante y la moralidad del hombre, en ausencia de brújula a, hacia la verdad, hacia el interior, hacia esa necesidad de autenticidad, de sinceridad, empieza a aparecer pues los veletas, ¿vale? Que no les importa si hay un mañana, si hay otra cosa después de esta vida. Bien, pues para los que hemos dado el salto de la mente original, de origen animal, a la mente humana y luego superhumana y luego a esa fe, a esa dádiva de Dios, a permanecer en esa fe, que es más que una creencia, es una fe viviente, por lo tanto demuestra que hay un arraigo en la necesidad de enseñar que el mundo tiene solución, la civilización tiene solución, pero existe un enemigo que, que se encarga y está en manos de los amos del cortijo, los listos de la clase, eh, el pueblo elegido, que está en la economía y son los banqueros, los masones, los, uh, los cambistas que hacen los mercaderes, los cambistas que hacen cambio de divisas y cargan de aranceles y de impuestos y de intereses innecesarios, porque en realidad con un diezmo vamos bien. Tenemos un problema político y judicial, porque la economía está en manos privadas, independientes y insuficientemente justas, oprimen,
Oprimen para hacer guerras al final y para luchar contra un fantasma, para alimentar al secesionismo. La parte militar, la industria de la ciencia farmacéutica, todo esto hay que regularlo, controlarlo, es poner freno a esa libertad. Y control, que es necesario, poner freno y control. Entonces, la espiritualidad, la religión, la moralidad, que es una palanca, es sensibilidad, es necesario. Es como comer y dar las gracias. Es educación trascendental, profunda y auténtica. Buscar esos valores que son los que nos van a salvar de esta etapa de locura transitoria, nacional, continental y mundial. Y aquí os voy a leer una filosofía personal de la religión, según revelación de época, que yo sé bien de lo que hablo, que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Documento 101, la naturaleza real de la religión. Y dice así: una idea no es más que un plan teórico de acción, mientras que una decisión firme es un plan de acción validado. Bien, hay que tener ideas, ideales. Pero claro, está la teoría, hay que llevarlo a la práctica. ¿Qué es lo segundo de esa frase? Un estereotipo es un plan de acción aceptado sin validación. Podemos tener estereotipos, estar estandarizados, mantener ese nivel moral mecanicista o avanzar. Los materiales con los que se puede construir una filosofía personal de la religión proceden tanto de la experiencia interior como de la experiencia del individuo con su entorno, el entorno social y la experiencia religiosa genuina. Lo que es la introspección subjetiva, lo que realmente nos lleva a esa sensibilidad de la moralidad fraternal, familiar, del reino animal, del superhombre, del superanimal, si lo prefieren, que deja de ser mecanicista, irracional, ya empieza a frenar contra lo que se repite una y otra vez, que son guerras, conflictos, y se empieza a rehabilitar, a corregirse. Y de eso se trata. La posición social, las condiciones económicas, las oportunidades educativas, las inclinaciones morales, las influencias institucionales, los desarrollos políticos, las tendencias raciales y las enseñanzas religiosas de la época y del lugar donde uno vive se convierten todos en factores que afectan a la formulación de una filosofía personal de la religión. Bueno, pues en esta época es inevitable hacer una filosofía de la religión, puesto que vemos que tenemos, gracias a las redes, esa posibilidad de pensar y tener el mundo. El mundo es un pañuelo, ¿vale? Nos damos cuenta que es más pequeño gracias a las redes. Imagínense nuestros antepasados que lo comprendieron, pero no podían compartir porque no estaban en las redes. La internet. Así que bien. Incluso en el temperamento inherente y las inclinaciones intelectuales determinan notablemente el tipo de filosofía religiosa. La vocación, el matrimonio, los parientes influyen todos sobre la evolución de las normas de vida personales. Una filosofía de la religión se desarrolla a partir de un crecimiento básico de las ideas, más la vida experimental, siendo ambos modificados por la tendencia a imitar a los semejantes.
Bien, si imitamos bien, en vez de imitar el mal, imitamos el bien. Porque es fácil de guiarse hacia torcerse por el camino. Es mejor guiarse hacia el bien. Sigo. Mm, la validez de las conclusiones filosóficas depende de una manera de pensar aguda, honrada y juiciosa, en unión con la sensibilidad a los significados y a la exactitud en la evaluación. Entonces, cuando uno explica un concepto material y energético, hay que comprender que si no existe una evaluación de que unifique en los países desarrollados, porque se trata de eso, los países desarrollados, o que si existen países subdesarrollados cuando ya se les dé las herramientas para que se desarrollen, pues que entren al clan, digamos, a las naciones desarrolladas. Pero ¿qué necesidad tiene ahora Norteamérica y Sudamérica, que son países desarrollados en la industria, en el comercio, en la ganadería, básicamente son desarrollados? Ya lo que falta es buena voluntad en la moralidad en nuestra época. Y en relación Occidente, Estados Unidos, Sudamérica, Europa en fin, países desarrollados, ¿qué necesidad hay de que exista este conflicto? Pero, pero veréis, sigo leyendo. Porque diréis, vale, pero es que una buena filosofía religiosa deja las cosas del César, y lo dice luego, y, no, y a las cosas de Dios. Pero hay un momento en el que el César se lleva las cosas de Dios, que es la vía pacífica. Las cosas de Dios son las vías pacíficas, es seguir al Cristo, al que nos lleva al Padre. En el mundo, en el reino de los cielos, en la tierra, que es casi empieza la, la famosa, el famoso Padre Nuestro, empieza así, ¿vale? Hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino en la tierra como en el cielo. Esto es un hecho, es un plan divino para nuestro mundo. Por lo tanto, hay que aplicarlo a nivel material y no dejar que nos coma terreno el César. Porque el César, en algunas veces sí, se ha podido aplicar que se deje que haga lo que... Pero hay momentos dado que se lleva las cosas de Dios. Porque es un sistema secular ateísta. Por eso lo digo. Sigo leyendo. Hay tantos conflictos que es elemental, ¿de acuerdo? Hay un desprecio al cristianismo, además. Ahí nos hemos metido con la iglesia, con Tomás. Las personas moralmente cobardes nunca consiguen unos niveles elevados de pensamiento filosófico. Hace falta valor para meterse en nuevos niveles de experiencia e intentar explorar los terrenos desconocidos de la vida intelectual. Y esto significa leer el libro Durantia, donde estoy ahora mismo, y documento 101, documento 102, documento 103, que es donde yo he vivido la experiencia religiosa genuina, documento 103. Hay que ser valiente para leer, para reflexionar, para dejar que la glándula pineal y pituitaria se active, esa sensibilidad energética se active, y para reflexionar en conjunto, porque si yo lo hago solo y no me acompañáis, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos?
Si no os tomáis nada, hay que mostrar apoyo, unificarse. A Jesús lo crucificaron y a tantos otros, porque no hay unidad, no hay unión. En el cristianismo, a la hora de luchar contra el propio sistema secular ateísta, hay que luchar. El uso de la fuerza, hay reglas del juego y si se las saltan, hay que luchar contra los que se saltan sus propias reglas del juego. Dentro de poco aparecerán nuevos sistemas de valores. Esto está escrito hace 70 años casi, ¿vale? Y ya están estos nuevos sistemas de valores. Se conseguirán nuevas formulaciones de principios y criterios. Se formarán las costumbres y los ideales. Se alcanzará cierta idea de un Dios personal. Dios en nosotros, en el corazón, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y el fragmento del Padre. La chispa divina en la mente del hombre o de la mujer. Seguida de unos conceptos más amplios sobre las relaciones con esta idea, en donde donde estoy exponiendo, que es un placer, explicar. La gran diferencia es una oportunidad que tenemos en las redes. La gran diferencia entre una filosofía religiosa y una filosofía no religiosa de la vida consiste en la naturaleza y en el nivel de los valores reconocidos y en el objeto de las lealtades. Las lealtades, la fidelidad, la honorabilidad, la honradez, esos valores. Y dice así: la evolución de la filosofía religiosa comporta 4 fases. Una experiencia así puede volverse simplemente conformista, resignada a someterse a la tradición y a la autoridad, lo que abunda. Están esperando que diga la oficialidad institucional. Pero la moralidad religiosa, filosófica, divina, cósmica, intenta traer el cielo a la tierra. Una experiencia así, por eso. Vale. O puede satisfacerse con pequeños logros, lo suficientes como para estabilizar la vida diaria, por lo que pronto se queda detenida en este nivel atrasado. ¿Habéis visto cómo estamos languideciendo como sepulcros blanqueantes? Pues esta es la situación. Emocionalmente la gente va frustrada. A nivel mundial, no es una cosa aquí me lo como yo con papa para mí solo, no. Esto es un problema de carácter generalizado. Estos mortales creen que es mejor dejar las cosas como están, como se aplica en el más vale lo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Un tercer grupo progresa hasta el nivel de la intelectualidad lógica, la intuición, la coherencia, lo que hace una familia, más allá de la familia de origen biológico de pareja, hombre y mujer, que es el origen humano, animal, instintivo, que es deseable, por supuesto, como no. Pero luego hay que ver esa familia espiritual cósmica que estamos construyéndola. Pero esa misma intelectualidad lógica, pero se estanca allí a consecuencia de la esclavitud cultural. Estamos en una esclavitud cultural, a falta de ideales. Esa moralidad que se deja atrapar por esa economía que pervierte la moralidad, y la ciencia va por delante porque está privada, y la justicia también, hay que reactivar esa justicia.
que sepa diferenciar el bien del mal, contrarrestar por el palos en la rueda, frenar esta libertad autoproclamada, pero tiene que ser una libertad con freno. Por eso está la enmienda en los Estados Unidos, pueden estar armados porque el sistema, la política misma, puede volverse tiránica, criminal, corrupta. Bien. Es verdaderamente lamentable contemplar a unos intelectos gigantes totalmente sometidos al dominio cruel de la servidumbre cultural. Es igualmente fijarse el nivel cuando salen periodistas, salen todos, están viendo lo que está pasando, por ejemplo, Macron incitando a adelantar las elecciones, sale Marine Le Pen y incita a una guerra civil. Grandes intelectos viendo en Francia, España, más de lo mismo. Es lamentable, porque aquí nos están diciendo que hay grandes niveles, pero es que el mal avanza frente a la maldad, a la maldad irracional, que es que son ignorantes porque sí y no tienen principios y están incapacidades mediocres y están en el poder, o sea, dando la lata. Los listos de la clase, los camorristas de la clase. Bien, es igualmente patético observar a aquellos que cambian su esclavitud cultural por las cadenas materialistas de una ciencia calificada erróneamente de esta manera. Bueno, pues para muchos la ciencia es su religión, ¿de acuerdo? Pero no hay ciencia sin Dios. Es patético. ¿Mm? O sea, los científicos saben muy bien que la propia naturaleza demuestra la perfección de la naturaleza, da muchas señales de que existe un alfarero detrás, un constructor, un gran arquitecto. Bien. El cuarto nivel de la filosofía consigue liberarse de todos los obstáculos convencionales y tradicionales y se atreve a pensar, a actuar y a vivir de manera honrada, leal y intrépida y veraz y buscar la verdad, porque el que busca la verdad, si toca en la puerta se le abre, dice el Señor, que es el Padre universal, es en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. El que toca, el que se arrepiente, el que renace en el Espíritu, le llega y se cuida la salud, porque tiene que haber un cuerpo sano. Le llega esa lógica, esa salud mental, y comparte esa salud mental. Emocional, física, espiritual, porque hay 4 cuerpos de niveles de salud. Como bien he dicho. Y psíquica, que es la calidad de pensamiento. La prueba decisiva para cualquier filosofía religiosa consiste en saber si distingue o no entre las realidades de un mundo material y las del mundo espiritual, reconociendo al mismo tiempo su unificación y en el esfuerzo intelectual y el servicio social. Claro, darse cuenta que hay un mundo material evolucionando, que no es perfecto, que es imperfecto, pero el ser humano tiene propósito de perfección. Si buscamos servir, buscamos la verdad. Por tanto, seguimos a Dios. Dios es perfecto
Ese es el camino. Buscar ese propósito de perfección. Pero no lo podemos hacer solo. Tenemos que decir, oye, aquí falta unidad, aquí hay un problema, que hay un sistema que crea los problemas. Un sistema de propiedad. Por ejemplo, la economía es una propiedad privada. Y en Bruselas, por ejemplo, que es Bélgica, ahí están los baalistas, los propietarios, se creen dueños de todo. Y a nosotros no han determinado en esta agenda que va a fracasar, que no tendrás nada y serás feliz. Bueno, pues esto no se lo cree ellos porque son ignorantes del poder de Dios. No van a ganar en la partida, porque aquí un plan, y lo primero, lo que tiene poder es el verbo, es la palabra, es el bien y la verdad, para un mayor determinado número de gente. O sea, tiene que ser, mientras más gente sea feliz y tenga su familia, mejor. No una minoría que quiera esclavizar, maltratar y asesinar. Estos sistemas están abocados al fracaso, con la economía que está abocada al fracaso. Esta política no es una política, es un falso poder, una falsa política. Y así que ya termino el colofón, porque os lo he dicho hace a mediación de este vídeo. Um, una buena filosofía religiosa no confunde las cosas de Dios con las cosas del César. Pero cuando ya os he dicho, y os lo vuelvo a repetir, cuidado cuando el César, que es el sistema secular ateísta, se quiere llevar las cosas de Dios. Y las cosas de Dios, gente, son las cosas materiales también, no solo las espirituales. Dios está en nosotros, por lo tanto, exige frutos del espíritu, exige coherencia moral, exige sensibilidad, exige, si no, bueno, que se haga su voluntad y no la nuestra. Por lo tanto, nos inclinamos y buscamos la vía pacífica, que es a través de la simplificación, la sencillez. Y competir en lo que haya que competir. Pero ya estáis viendo lo que está pasando en el comercio y la industria. Problemas, problemas y problemas, aranceles, y al haber diferentes divisas, las empresas de España se pasan a Marruecos y muchos problemas. En el sector primario. Bien, termino de leer esta excelso y deleitoso párrafo de la sección 7, una filosofía personal de la religión. Cuidado cuando el César se quiere llevar las cosas de Dios, que es el sistema secular ateísta. Y tampoco reconoce, termina así diciendo, y tampoco reconoce el culto estético a las puras maravillas, sea un sustituto de la religión. Fíjese el culto al estético, el culto al cuerpo que hay en esta época. Los hombres, las mujeres están buscando esta filosofía religiosa en su propia estética. Craso error, no es así. La religión es algo íntimo, es algo personal, pero es algo que se desarrolla y se comparte. Es una verdad viviente, es dinámica. Y por lo tanto y es fuerte, es poder, no es lo más grande que hay en realidad, puesto que trasciende el espacio-tiempo. Habrá gente y gente después que vienen empujando, ya conmigo aquí empujando, invisibles ángeles, luchando para que el mundo evolucione, para que la civilización progrese, y no se use el lenguaje y la imprenta o el intelecto para manipularlo. ¿De acuerdo? Termino. La filosofía transforma la religión primitiva, que era principalmente un cuento de hadas de la conciencia. Era una experiencia viviente de los valores ascendentes de la realidad cósmica. Abrazo y bendiciones.